Y entonces en el enunciado me mencionan que obté la ecuación de una hipérbola. Saben que las ecuaciones que yo voy a reportar siempre son en forma general, no lo puedo dejar en forma ordinaria o en ninguna otra manera, ¿no? Forzosamente deben de ser en forma general. ¿Qué pasa por el punto? Ok, si pasa por ese punto, ¿cuál es el concepto que puedo aplicar con ese punto? Entonces con ese punto puedo utilizar el concepto de lugar geométrico. Acuérdense que el concepto de lugar geométrico proviene o viene que el lugar geométrico es una fórmula, perdón, es una ecuación asociada a una gráfica y que va a haber un punto que lo representa. Entonces yo puedo utilizar el concepto de lugar geométrico para precisamente hacer una sustitución. Eso quiere decir entonces que si yo tengo, por ejemplo, una x menos una h elevado al cuadrado entre una cuadrada menos una y menos una k elevado al cuadrado dividido entre b cuadrada igual a 1, sabemos que es de la forma ordinaria, precisamente lo que acabo de mencionar es que este 3 yo lo puedo sustituir en esta abscisa y que este 1 yo lo puedo sustituir en la ordenada. Ese precisamente es el concepto del lugar geométrico, que me permite representar a toda la gráfica con un punto. Ahora bien, el detalle es que hasta ahorita yo no sé si es esa forma ordinaria o si es la otra forma ordinaria. Acuérdense que la otra forma ordinaria es x menos h elevado al cuadrado entre a cuadrada más y menos k elevado al cuadrado entre... Ah, no es cierto, aquí ya me equivoqué, disculpen. Aquí es entre b cuadrada y esta es entre... Este es b cuadrada, este es a cuadrada igual a 1 y aquí va un signo negativo. Acuérdense que habíamos mencionado, ¿no?, que la forma ordinaria obedecía a que el signo negativo en la ordenada era la diferencia, o sea, tenemos una resta, y que para conocer la dirección, el signo positivo de la fracción me va a decir si es una hipérbola con dirección horizontal o es una hipérbola con dirección vertical. Aquí no le había puesto el signo, apenas estaba escribiendo la fracción, para que vean que siempre va a haber un positivo y un negativo, ¿no? Bueno, dime. Como les había mencionado, esta ordenada la puedo sustituir, la puedo sustituir en la ordenada y la abscisa la puedo sustituir en la abscisa, ¿no? Eso es lo que me permite el concepto de lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica representada por un punto y que tiene un comportamiento. Y precisamente por eso este punto que pertenece a la hipérbola se puede sustituir en la abscisa y en la ordenada, pero lo que nos hace falta precisamente es conocer cuál es la dirección. Al seguir leyendo me están diciendo que el centro es el origen. Si el centro es el origen, pues allá me dan más información y ya sé inmediatamente que la h es 0 y que la k también es 0. Por lo tanto, también pudiera sustituir esa coordenada, esos elementos de la coordenada, en la respectiva h y en la respectiva k. O sea, en otras palabras, ya tengo más elementos para poder sustituir en el lugar geométrico. Y por último, me mencionan que su eje conjugado es el eje Y. Entonces, si yo me acuerdo, habíamos dicho que el de aquí es el eje transverso y el eje transverso es el que me va a dar la dirección de la hipérbola. Por lo tanto, el eje transverso, si yo lo pienso en las formas ordinarias que acabo de escribir, si yo tengo así el eje transverso, precisamente va a pertenecer a la horizontal, a la que tenga dirección horizontal. Y si el eje transverso es vertical, entonces este eje transverso me está indicando que va a ser esa forma ordinaria, pero es el eje transverso. Sin embargo, aquí lo que me están mencionando no es el eje transverso, sino me están diciendo el eje conjugado. Y me dicen que el eje conjugado es el eje Y. Por lo tanto, el eje Y sabemos que es vertical. Entonces me podría ir con la finta y pensar que estoy hablando de esta. Pero acuérdense que no me dijeron el eje transverso, sino me dijeron el eje conjugado. Por lo tanto, de la experiencia que yo tengo, el eje conjugado es perpendicular al eje transverso. Por lo tanto, si este es el eje conjugado y es vertical, porque es el eje de las Y's,
De manera intuitiva sabemos que el eje transverso entonces es horizontal. Y conclusión, con eso acabo de entender que esta forma ordinaria no es, sino es esta forma ordinaria. Y como es esa forma ordinaria, entonces ya sé exactamente dónde voy a sustituir. Y debido a eso, pues entonces ya procedemos a lo que le estaba mencionando, que precisamente es la sustitución. Entonces ahora sí voy a sustituir. Y si voy a sustituir, pues ya sabemos cuál es la forma ordinaria en la que voy a sustituir. Y por lo tanto, en lugar de la x, habíamos dicho que iba a estar sustituyendo el 3, que es la abscisa del punto. En lugar de la h sustituye un 0. El cuadrado sigue estando. La a cuadrada pues sigue siendo a cuadrada porque no conozco su valor. Menos la ordenada. Habíamos visto que en el punto la ordenada es 1. Menos la k, que ya habíamos dicho que es 0, porque su centro está en el origen. Aquí es una b cuadrada y esto es igual a 1. Entonces de ahí observo. Entonces aquí me faltó el cuadrado y ya está, ¿no? Ahora bien, sabemos que el concepto que sigue, pues precisamente es ya álgebra, ¿no? Ya hemos aprendido que la gran parte de los conceptos, toda la mayoría pertenecen a álgebra, y de geometría analítica, pues como que nada más es el principio, ¿no? Entonces de aquí hay que aplicar la jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me va a llevar a definición de potencia. Sabemos que jerarquía de operaciones me dice cuál es la operación que hago primero y la definición de potencia pues es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el índice, como indica el exponente. Por lo tanto aquí voy a tener un 9 dividido entre una a cuadrada menos un 1 dividido entre una b cuadrada igual con 1. Si ustedes se dan cuenta, esto ya básicamente es una ecuación, ya no tiene mucho que ver con geometría analítica. El único concepto que apliqué de geometría analítica es entender que como el eje conjugado es vertical, por deducción el eje transverso es horizontal, y entonces esta es la forma ordinaria. Pero ya fue lo único, y el concepto de lugar geométrico que me permite sustituir. De ahí en fuera todo lo demás va a ser álgebra. Bueno, ya que llegué ahí, si ustedes se dan cuenta, esto yo no puedo resolverlo porque es una ecuación con dos incógnitas y para poder resolverlo necesitaría un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, sigo leyendo. Y al seguir leyendo, observo que aquí me están diciendo que una de las asíntotas es esta recta. Por lo tanto, si una de las asíntotas es esa recta, vamos a escribir la recta. La recta me están diciendo que es 2x menos 3 por la raíz de 2y igual 0. Entonces, de esta recta, ¿qué es lo que puedo hacer para poder obtener información? Con esa recta lo puedo llevar a la forma simétrica, que es una manera, o también lo puedo llevar a la forma pendiente ordenada al origen. Acuérdense que esas dos formas son para graficar, cualquiera de las dos me sirven para graficar, pero obviamente debo pensar en cuál me sirve más. Si bien es cierto, la forma simétrica me sirve para graficar, deben de acordarse ustedes, y se los dibujo aquí, que si yo ya sé que el eje transverso es de vértice a vértice y el eje conjugado es del punto B1 al punto B2, eso les había explicado en la clase pasada, eso me va a generar un cuadrilátero, y de ese cuadrilátero a mí me están diciendo que el centro de la circunferencia de la hipérbola, está en 0,0. Por lo tanto, si yo tengo las asíntotas, sabemos que lo importante de las asíntotas es que esta se llama asíntota 1 porque la pendiente es positiva. Entonces, lo importante es obtener las pendientes. ¿Por qué? Porque lo importante en la asíntota es la pendiente y el punto por donde pasan. Y si se dan cuenta, las dos pendientes cruzan, pasan, atraviesan al centro. ¿Qué es lo importante? El centro, que es un punto, y la pendiente, que es la inclinación. Por lo cual, de lo que yo tengo aprendido con lo que respecta a la recta, de esas dos formas, va a resultar que la forma simétrica me va a dar el parámetro A y el parámetro B. ¿Qué quiere decir A? A es la abscisa al origen y B es la ordenada al origen. Entonces, no tiene mucho sentido obtener la abscisa y la ordenada
porque a mí lo que me interesa es el centro y la inclinación. Debido a esa razón, entonces no voy a pensar en la forma simétrica, sino voy a pensar en la forma punto pendiente, en la forma pendiente ordenada al origen, perdón. Y para la forma pendiente ordenada al origen, sabemos nosotros que debemos de aplicar ciertos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que debo de aplicar para la forma pendiente ordenada al origen? Para llegar a la forma pendiente ordenada al origen, acuérdense que hay objetivos y que hay concepto. El objetivo para poder llegar a la forma pendiente ordenada al origen es calcular, el objetivo es calcular el valor de la ordenada. Ese es el objetivo. Necesito calcular a la ordenada, pero va a estar basada en conceptos. Y los conceptos que voy a aplicar es el de operación inversa y fracciones parciales, en dado caso que sea necesario. Obviamente viene el de la ley de los signos, pero la ley de los signos no es tan importante como esos dos que les acabo de mencionar. Entonces vuelvo a repetir, como yo necesito entender el concepto de hipérbola, yo sé que en hipérbola lo más importante son las asíntotas. Recuerden que aquí hay un cuadrilátero que viene las asíntotas y lo que me interesa es la asíntota. Y en la asíntota lo que me interesa es que pasa por el centro, que es un punto, y el punto ya lo sé, porque lo dijeron desde el principio, pero lo que me interesa ahora es conocer la inclinación. Por eso voy a aplicar la forma pendiente ordenada al origen. Y debido a eso me va a quedar que la y, o sea la ordenada, la operación inversa con 2x está sumando, la operación inversa es una resta, y este menos 3 raíz de 2 está multiplicando, la operación inversa es una división, por lo tanto aquí es un menos 3 por la raíz de 2. Obviamente sabemos que la ordenada al origen me está diciendo por dónde cruza al eje de las ordenadas, pero como ya me dijeron desde el principio que el centro es 0,0, es esa la razón que aquí no tiene término independiente, porque ese término independiente lo único que me iba a decir es que la k vale 0, pero pues eso ya lo sé desde el principio. Entonces ahora lo importante es, díganme cuánto vale la pendiente. Entonces, nada más de verse, yo me acuerdo que el coeficiente que multiplica la x, esa es la pendiente. Entonces, simplemente de verse, sabemos que la pendiente es, por leyes de los signos va a ser positivo, en el numerador hay un 2 y en el denominador hay un 3 por la raíz de 2. Acuérdense que no debe de haber raíces en el denominador, pero ahorita no es un resultado, simplemente es una inclinación, ya no pasa nada, no hay nada más. Con eso que está ahí es más que suficiente. Y ya cuando vayamos a expresar el resultado, sí tendríamos que procurar que no hubiera raíces en el denominador. Esto solamente es algo que estoy detectando. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, les vuelvo a hacer el dibujo. Si ustedes tienen aquí el centro y está resultando que la dirección es horizontal, tal cual me lo habían dicho anteriormente por el análisis, entonces resulta que de aquí para acá me voy a mover una distancia A para llegar al vértice. De aquí para acá me voy a mover una distancia A para llegar al otro vértice. Y hacia arriba me voy a mover otra distancia que es B para llegar al punto B2. Y hacia abajo me voy a mover otra distancia que es la distancia B para llegar al punto B1. De ahí, les recuerdo que como yo debo de calcular la pendiente, va a ser la inclinación. Y la inclinación es lo que sube con respecto a lo que avanza para la pendiente 1. Para la pendiente 2 es lo que sube, que en este caso es negativo, con respecto a lo que avanza. Eso quiere decir que por simple inspección yo me estoy dando cuenta que esta pendiente pertenece a la asíntota 1 porque es positiva. Y como es positiva, entonces, por lo que yo veo con mis ojitos de la cara en la figura, me doy cuenta que esa pendiente que es positiva, vuelvo a repetir, eso es por inspección, es lo que sube con respecto a lo que avanza. En otras palabras, lo que sube es B y lo que avanza es A. Sube B hacia acá y luego se desplaza hacia la derecha a esta distancia que es A. Por lo cual, yo sé que la pendiente de esta asíntota 1, que es esta pendiente debido a que me dio positivo por el cálculo de la ordenada, es una B, que es lo que sube con respecto a lo que avanza. Pero eso vuelvo a insistir, ¿no? Es de la conceptualización que yo tengo debido a que me sé bien cómo están los elementos de la hipérbola.
Entonces, ya teniendo todo esto bien claro, lo borro porque solamente era de referencia. Entonces, lo que yo puedo hacer con lo que tengo aquí es, como yo obtuve la pendiente de la forma pendiente ordenada al origen, pero yo sé que la pendiente, debido a que tiene una dirección horizontal, es una división de B entre A, pues lo que yo puedo hacer es igualarlas. Y igualándolas, de ahí ya podré obtener algún valor. Entonces lo que hacemos es igualar. Entonces lo que voy a hacer es igualar. Y si yo voy a igualar, resulta que entonces el parámetro B entre el parámetro A, que es la pendiente, es 2 veces, perdón, es 2 entre 3 por la raíz de 2. De ahí entonces ustedes se darán cuenta que aplicando un concepto que se denomina operación inversa, por operación inversa, entonces resulta que el parámetro B se calcula como 2 veces el parámetro A dividido entre 3 por la raíz de 2. Y ahora sí ya surge la necesidad de racionalizar el denominador, porque fíjense cómo la raíz en un resultado la tengo en el denominador. Hace ratito no importaba porque era un dato que yo estaba observando, pero esto ya es un resultado que voy a aportar. Entonces, además de la operación inversa, necesito racionalizar el denominador. Acuérdense que racionalizar el denominador es que no haya raíces en el denominador, y para que no haya raíces en el denominador utilizo la estrategia de multiplicar por 1. Por lo tanto, el mismo número que está aquí va a ir aquí abajo, y ese número obedece a esta raíz. Aquí voy a escribir una raíz de 2 y aquí también una raíz de 2. Y una vez que ya escribí lo que voy a hacer, aplicando los conceptos, pues simplemente lo que hay que hacer es pues la multiplicación. Y multiplicación, si se dan cuenta en el denominador, lo que va a ocurrir es que va a haber una operación inversa. Y esa operación inversa obedece a que antes hubo una definición de potencia. Ok, ¿por qué hay una definición de potencia? Porque si ustedes observan, yo tengo la raíz de 2 multiplicada por la raíz de 2. Por lo tanto, tengo una raíz de 2 al cuadrado. Pero como es una operación inversa, tanto la raíz como el cuadrado, pues entonces va a resultar que esa raíz de 2 por esa raíz de 2 me va a dar un 2. Esto me da por resultado 2. Y ese 2, si ustedes se dan cuenta, puedo hacer ese 2 entre ese 2. Entonces, además de definir de potencia y operación inversa, resulta que también estoy considerando la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Porque yo pude haber hecho la multiplicación, pero no voy a hacer la multiplicación, y lo que voy a hacer primero es la división. Vuelvo a repetir, esta raíz de 2 por esta raíz de 2 me da por resultado una raíz de 2 al cuadrado. Ahí son operaciones inversas el cuadrado y la raíz, por eso me queda un 2. Pero ese 2 está en el denominador. Como no hay un 2 en el numerador, este 2 entre este 2 me da la unidad, y entonces pues ya quedó más simple, pero por la aplicación de conceptos. Y eso quiere decir entonces que el parámetro B es esta raíz de 2, que sigue quedando intacta, multiplicado por esta A, dividido entre este 3. Entonces el parámetro B es 2 raíz de 3 por A. Recuerden que siempre debe estar separado los coeficientes de las variables. Y ahora sí, como ya conozco el valor del parámetro B, y si se acuerdan ustedes, aquí me había quedado porque no había más que hacer, debido a que había 2 incógnitas, eso quiere decir que ahora sí ya puedo hacer una sustitución para poder llegar al resultado. Entonces, lo que voy a hacer precisamente es eso, vamos a sustituir. Así que voy a sustituir y sustituir quiere decir que este valor de la B, ese valor que yo estoy obteniendo de la B, acuérdense que se los marco con marcatextos para que les quede claro, este valor de la B es el que voy a sustituir en esta B, y entonces me va a quedar un 9 dividido entre una cuadrada,
menos un 1 entre la b cuadrada. Entonces, si voy a elevar al cuadrado, va a resultar que tengo un raíz de 2 sobre un 3 por una a, todo elevado al cuadrado, y eso es igual con 1. Sale bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, observo y me doy cuenta que hay muchas operaciones. Como hay muchas operaciones, obviamente necesito decidir cuál es la operación que voy a hacer primero, y para decidir la operación que voy a hacer el primero, pues precisamente entra la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Si ustedes se acuerdan, la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto esta es la primera operación que voy a hacer. Pero aquí voy a tener una raíz de 2 al cuadrado, un 3 al cuadrado y una a al cuadrado. Como lo estoy haciendo por pedacitos, eso de poderlo hacer por pedacitos es precisamente aplicar la propiedad de los exponentes. Porque la propiedad de los exponentes me dice eso, ¿no? Tú puedes hacer primero el cuadrado de una, luego el cuadrado de la otra, y etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que una propiedad es otra manera de escribir. Entonces, otra manera de escribir es que hagas la raíz cuadrada de cada una, en lugar que hagas la raíz cuadrada de todo. Por lo tanto, aquí te queda un 9 dividido entre una cuadrada, menos, aquí hay un 1, la raíz de 2 al cuadrado pues es 2, el 3 al cuadrado es 9, y la a al cuadrado pues sigue siendo a cuadrado. Y si entonces se dan ustedes cuenta y observan, resulta que en este tengo una división de un número entero entre un número racional. Por lo tanto, ahí lo que voy a hacer es la división de números racionales. Así que ahora vamos a realizar la división de números racionales. Sabemos que es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Por lo cual, a este 1 le debo de agregar un 1 abajo, para que yo multiplique el 1 del numerador y el 9 del denominador, y lo divida entre el 1 del numerador y el 2 a cuadrada del denominador. Por lo tanto, voy a obtener un 9 menos a cuadrada menos un 9 dividido entre 2 a cuadrada, y todo eso es igual a 1. Si se están dando cuenta, todo este ejercicio es de álgebra, ¿eh? O sea, ya es más álgebra que geometría analítica. Por eso es importante que dominen álgebra y obviamente que entiendan los conceptos. ¿Cuál fue el concepto importante de geometría analítica en esto? Pues en esto fue que la pendiente para las hipérbolas horizontales siempre es lo que sube, que es B, y lo que avanza, que es A. Si hubiera sido negativa, entonces habíamos dicho que es menos B entre A, pero eso ya, ese sí es concepto de geometría analítica, pero la gran mayoría no ha sido concepto de geometría analítica. Bueno, una vez que ya llegamos a eso, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí necesito hacer algo, y lo que voy a hacer es una suma de números racionales. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que son números racionales, o sea, no hay otra explicación, ¿no? De ahí sabemos que debemos de obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, recuerden que es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. Entonces, la multiplicación de todas las bases, esta es una primera base que está en el denominador, y esa base tiene un exponente donde la base tiene el exponente a cuadrada. Busco otra base en el denominador, y la otra base es el número 2. Como el número 2 no está, entonces ese número 2 también forma parte del mínimo común múltiplo. Y por último, si ustedes observan, está otra base, que es la a cuadrada, pero la cuadrada ya la tienen, por eso ya no la toman otra vez. Así calculan el mínimo común múltiplo. Y ya teniendo eso, entonces van a dividir mínimo común múltiplo entre el denominador, que les va a dar un 2, y lo multiplican por el numerador. Por lo tanto, ahí les queda de resultado un 18, y le restan este mínimo común múltiplo entre este denominador, como es el mismo, me da la unidad, y la unidad por 9, que sigue siendo 9, y eso que está ahí es igual con 1. Le continúa. Lo que sigue pues es más álgebra, porque el álgebra es, insisto, lo más importante que se van a topar por todos lados. Ay, no es cierto, esa no es. Espérenme tantito, que esa no debería de aparecer. Ya, se movió. Y entonces vamos a
darnos cuenta que hay muchas cosas que debemos de hacer ahí. Lo primero que debemos de hacer es la jerarquía Entonces de aquí ya dijimos que es jerarquía de operaciones. Para decidir cuál es la que hago primero, debido a que lo que primero voy a hacer es lo que está en el numerador, ahí vamos a aplicar la ley de la resta. Y ya que haya aplicado la ley de la resta, pues vamos a hacer operaciones inversas, porque me doy cuenta que el denominador no puedo hacer nada más con él. Entonces vamos a hacer la operación inversa en el miembro derecho y de ahí estar viendo lo que se obtiene para tomar decisiones de lo que va a seguir. Por lo tanto, haciendo eso, resulta que aquí voy a tener un 9 igual a 2a cuadrada, y de ahí ya me doy cuenta que ya puedo calcular el valor de a cuadrada. Entonces lo que vamos a realizar aquí simplemente es una operación inversa. La operación inversa, y con la operación inversa entonces obtenemos que el a cuadrada es 9 medios. Ya saben, este 2 está multiplicando, la operación inversa es dividir, y también para poder dejarlo acomodado ahí, sabemos que estamos aplicando la propiedad reflexiva. Ya saben que como todo es igual a sí mismo, pues lo puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo o en el miembro derecho, ¿no? Y ya tengo el valor de a cuadrada. ¿Por qué no calculo el valor de la a? Pues porque sabemos que en la forma ordinaria ya me están dando el valor de a cuadrada. Entonces no tiene como que tanto caso calcular el valor de la a. Y entonces, si ustedes se acuerdan, ya habíamos dicho hace rato que el valor de la b está calculado así. Por lo tanto, lo único que voy a hacer para poder encontrar o para poder calcular el valor de la b, pues es hacer la sustitución. Al fin ya tengo ahí el valor de la b, por lo tanto lo que hacemos es sustituir, y cuando hacemos la sustitución, dejen acá lo escribo, operaciones inversas, sustituir. Entonces cuando hago la sustitución voy a tener que la b es la raíz de 2 entre 3 por la a. Entonces para poder sustituir la a, pues ya sabemos que aquí hay que hacer operaciones inversas, y esa operación inversa me va a llevar a escribir el 3 entre la raíz de 2. Fíjense bien, o sea, estoy sustituyendo la a, por eso para poder sustituir pues hago la operación inversa, y la operación inversa me lleva a que la raíz de 9 es un 3 que está en el numerador, y en el denominador tengo un 2, por eso aquí escribo la raíz de 2. Y fíjense cómo quedó ahí como que bien padre, porque esta raíz con esta raíz se hace la unidad, este 3 con este 3 se hace la unidad, y entonces quiere decir que pues el parámetro b es la unidad, lo cual quedó así como que muy rápido, ¿no? Por lo que estoy viendo. Entonces lo que estoy aplicando es jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que estoy haciendo primero. Ya hice las dos divisiones y por lo tanto aquí ya tengo que el valor del parámetro b es la unidad. Entonces, si se dan cuenta, ya conozco el valor de a cuadrada, ya conozco el valor de b cuadrada, porque b cuadrada pues es 1, y también ya conozco el centro. Y si se acuerdan ustedes ya conocían la forma ordinaria, porque habíamos dicho que es esta no era. Entonces, con todo lo que ya tengo, pues lo único que debo de hacer es sustituir. Así. Entonces lo único que tengo que hacer ya es sustituir. Vamos a hacer la sustitución. Sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues el valor de a, el valor de b y el valor del centro. ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues lo voy a sustituir en la forma ordinaria. Entonces, si yo sustituyo en la forma ordinaria, disculpen, lo que va a ocurrir es que voy a tener una x menos una h que vale 0. Acuérdense que ya habíamos dicho que esta era la forma ordinaria, por lo que nos estaban explicando al principio, elevado al cuadrado entre una a cuadrada. Pero la cuadrada ya la obtuvimos hace ratito, y la a cuadrada dijimos que era 9 medios. Entre una a cuadrada, que es 9 medios, menos una y menos 0 elevado al cuadrado sobre una b cuadrada, que es 1, y esto va a ser igual a 1. Entonces ya de ahí
pues ya prácticamente tenemos la respuesta. Lo único que hay que empezar a hacer es pues toda el álgebra que hace falta, y de esa pues otra vez vamos por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero, y de ahí se van a dar cuenta que también viene una división de números racionales. ¿Por qué está la división de números racionales y lo que les estoy mencionando? Que la pongo un poquito abajo. Pues porque resulta que aquí me doy cuenta que tengo un x menos 0, me da x, dime. Acuérdense que este x menos 0 me da x, esa es la jerarquía de operaciones. Luego x al cuadrado por definición de potencia, aquí me falta poner definición de potencia. Ah, no, ahí no es definición de potencia, simplemente es jerarquía. Aquí me queda una x cuadrada, pero recuerden que estoy dividiendo entre 9 medios. Entonces a este le tengo que agregar un 1 para que yo pueda multiplicar el producto de extremos, que es este 2 y que es esta x cuadrada, dividido entre el producto de medios, que es el 1 y que es el 9. Por lo tanto, al hacer eso, me va a quedar que esto es un 2x cuadrada dividido, acuérdense que el producto de medios es el 9, menos, aquí me queda una y cuadrada entre el 1, pues sigue siendo y cuadrada, menos y cuadrada igual con 1. Ya no me alcanza el espacio, lo voy a hacer aquí un poquito más reducido. Acuérdense que aquí lo que debo de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a aplicar la propiedad de la igualdad? Porque tengo un denominador. Entonces aplico propiedad de la igualdad, multiplico por 9 y por 9 en ambos lados. Esto se llama propiedad de la igualdad. Disculpen que ya quede amontonado, pero ya no tengo espacio. Y entonces me queda un 2x cuadrada menos un 9y cuadrada igual con 9. Obviamente estoy aplicando propiedad distributiva, ¿no? Este 9 con este 9 se divide, me da la unidad, y la unidad por este 2x cuadrada me queda el 2x cuadrada. Y luego este 9 por esta y cuadrada me da el menos 9y cuadrada, y el 9 por 1 pues me da el 9, ¿no? Por último, recuerden que todo debe ser en la forma general. Entonces, lo que sigue, aquí me voy a dar un poquito de espacio, porque si no, no me va a alcanzar. Entonces lo que sigue va a ser una operación inversa para que todo quede igualado a 0. Entonces de aquí hago la operación inversa. Lo único que debo de hacer es el 9 con la operación inversa me quedo menos 9. Y entonces ahora sí, el 2x cuadrada menos el 9y cuadrada menos el 9 es igual 0. Y ese que está ahí es la forma general de la hipérbola. Entonces, insisto, ¿no? La gran mayoría del ejercicio fue álgebra. Una hipérbola con centro en el origen. Si está el centro en el origen, pues ya sabemos que la h es 0. Oye, ya no sé qué tan rápido esta cosa. Ya sabemos que la... Oh, ¿por qué no quieres escribir? Sabemos que la h es 0 y también que la k es 0. Eso me están diciendo desde el principio, ¿no? Luego me está diciendo que su eje conjugado está sobre el eje de las x. Entonces, si este que está aquí es el eje conjugado, acuérdense que el que da la dirección es el eje transverso. Como el eje transverso es así, entonces quiere decir que la dirección es vertical. Y si la dirección es vertical, entonces yo ya conozco cuál es la forma ordinaria de la hipérbola. Y la forma ordinaria de la hipérbola sería x menos h elevado al cuadrado entre una a cuadrada más una y menos k elevado al cuadrado. Acuérdense que debe de ser la fracción positiva. Por eso la estoy escribiendo así. Ya sé que me falta un signo positivo, ¿no? Pero estoy escribiendo primero esa porque ya sabemos que el signo positivo de la fracción es la que me dice cuál es la dirección. Entonces esta debe ser positiva y esta va a ser negativa, igual con 1. Ya sabemos dónde está el centro. Dime. Entonces aquí corregimos la imprecisión. Este no es A y este es B, porque acuérdense que la A debe de estar en el positivo. Este es A cuadrada y este es B cuadrada. Ya. Y luego me está diciendo que la longitud de cada lado recto es 2/3. Entonces, acuérdense, el lado recto es 2 veces b cuadrada entre a. Eso es algo que sabemos de fórmula. Por lo tanto, como me están diciendo ya que el lado recto es 2/3, lo que yo puedo hacer es sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto,
en lugar de escribir lado recto, voy a escribir 2/3. O sea, 2/3. Ahí lo pueden manejar como sustituir o como igualar, ¿no? Es lo mismo para términos generales. Me va a quedar que 2/3 es 2b cuadrada sobre a. Por lo tanto, de ahí podemos darnos cuenta que utilizando las operaciones inversas, pues esta a va a multiplicar, este 2 va a dividir, y además de la operación inversa vamos a utilizar una propiedad reflexiva para que de una vez todos los resultados queden en el miembro que debe de ser. Entonces, esta a debe de multiplicar al 2, por eso me va a quedar 2a. Este 2 debe de dividir al 2. Entonces, no sé si se dan cuenta que este 2 que va a dividir al otro 2 hace que me quede la unidad. Por lo tanto, no es un 2a, sino solamente es a. De ahí me estoy dando cuenta que además de la operación inversa, necesito ver la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que hago primero. Entonces, la primero que hice es este 2 está multiplicando, la operación inversa es dividir, y entonces este 2 entre el otro 2 me da la unidad. Como ya me dio la unidad, lo único que me queda es el a que va a multiplicar, ya lo escribí, y si se dan cuenta aquí debe de haber un 3 dividiendo. Ahora bien, eso que está en el miembro izquierdo, por propiedad reflexiva, yo lo estoy escribiendo en el miembro derecho. Eso quiere decir que el a entre 3 es... perdón, aquí ocurrió algo que no quería. Es un b cuadrado. Vuelvo a repetir, la a está dividiendo, la operación inversa es que multiplique, el 3 está dividiendo, por eso lo dejo igual, pero todo que estaba en el miembro derecho, perdón, en el miembro izquierdo, por propiedad reflexiva lo estoy escribiendo en el miembro derecho. Y de ahí yo ya tengo que b cuadrada es el a entre 3. Y entonces ahora sí, ya con eso, y además, se me olvidaba, y además la hipérbola pasa por este punto. Por lo tanto, si pasa por ese punto, se me había olvidado, pues también podemos aplicar el concepto de lugar geométrico. Y si aplico el concepto de lugar geométrico, sabemos que el concepto de lugar geométrico menciona que puedo sustituir la abscisa en la X y la ordenada en la Y. Por lo tanto, ya vamos a hacer la sustitución. Menos, en lugar de la X, voy a escribir esta abscisa, donde esta abscisa es menos 1. Entonces, es menos 1 menos h. Pero yo también me habían dicho que la h vale 0. Entonces, es menos 1 menos 0, que eso debe de estar elevado al cuadrado, dividido entre b cuadrada. Pero la b cuadrada ya la conozco, y la b cuadrada es a entre 3. Más esta y, sabemos que la puedo sustituir por esta ordenada, que esa ordenada es un 2, menos la k, que ya habíamos dicho que la k era 0, menos 0, y eso va a estar elevado al cuadrado, dividido entre a cuadrada. Fíjense bien, la b cuadrada es a entre 3, por eso aquí estoy escribiendo a entre 3. No es que falte un cuadrado, simplemente b cuadrada es a entre 3 y por eso lo estoy escribiendo tal cual, ¿no? Y eso es igual con 1. Entonces, ya que hice eso, me doy cuenta que aquí hay muchas cosas que hacer. Eso que hay que hacer es primeramente jerarquía de operaciones, para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Y aquí me doy cuenta que hay una definición de potencia, porque está elevado al cuadrado. La definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Aquí es lo mismo, primero hago la resta por jerarquía de operaciones, luego hago definición de potencia, y si se dan cuenta aquí tengo un número racional, por lo tanto hay que hacer la división de este entero entre 1 para poder multiplicar producto de extremos y dividirlo entre medios. Por lo tanto, aplicando todo eso, me va a quedar que este 3 va a multiplicar a este 1, por lo tanto me queda un 3, dividido entre este 1 por esta a, que me da a, y obviamente como es negativo, pues sigue siendo negativo, más este 2 al cuadrado me da 4, dividido entre la a cuadrada, y eso es 1. Insisto, ¿no? Todo eso que estoy obteniendo es precisamente por lo que he aprendido de los conceptos que les he estado mencionando de álgebra. Y eso es igual con 1. Ahora bien, si ustedes observan, esto que está aquí es una ecuación que tiene denominadores. Todas las ecuaciones que tienen denominadores siempre me han enseñado desde álgebra
que debo de aplicar la propiedad de la igualdad multiplicando por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es la base con el mayor exponente. Por lo tanto, ustedes observarán que de esas bases, la que tiene mayor exponente es la cuadrada. Por eso el mínimo común múltiplo es una cuadrada que se multiplica en ambos miembros. Eso debido precisamente a la propiedad de la igualdad. ¿Por qué estoy aplicando la propiedad de la igualdad? Porque es una ecuación con números racionales y para que quitemos los denominadores se utiliza precisamente la propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad. Y con la propiedad de la igualdad voy a hacer la propiedad distributiva. Distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta. Aplico la propiedad distributiva. Y obviamente también ahí viene involucrada la ley de los signos, ¿no? Distributiva y también viene la ley de los signos. Y entonces, a cuadrada, entre a cuadrada me da a y a por 3 me da 3a, por lo cual aquí me queda un menos 3a. A cuadrada, entre a cuadrada me da la unidad y la unidad por 4 sigue siendo 4. Igual 1 por a cuadrada, pues es a cuadrada. Y si ustedes observan, esto que está aquí es una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, pues necesito hacer operaciones inversas para que pueda resolver esa ecuación. Entonces realizo operaciones inversas, todo va a quedar en el miembro derecho, por lo tanto aquí va a haber una suma por operación inversa, aquí va a haber una resta y todo va a quedar en el miembro derecho. Pero acuérdense que no puede quedar en el miembro derecho, sino debe de estar en el miembro izquierdo. Por lo mismo aplico una propiedad reflexiva para que todo quede en el miembro izquierdo, que es donde me está interesando. Propiedad reflexiva. Reflexiva, listo. Y entonces aquí voy a tener una a cuadrada, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, más 3a. ¿Por qué falla tanto? Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, menos 4 y eso es igual a 0. Y ese que está ahí pues ya es una ecuación de segundo grado que se puede factorizar para poder obtener los resultados, ¿no? Entonces precisamente hago eso, lo que voy a hacer es factorizar. Acuérdense que la factorización obedece a la forma x cuadrada más bx más c. Y en esa forma de factorizar escribo aquí un paréntesis, escribo otro paréntesis e igualo a 0. Sabemos que calculamos la raíz cuadrada del primero. Aquí me va a quedar una A y aquí me va a quedar una A. Luego elijo el primer signo, donde el primer signo es un signo positivo. Multiplico los dos signos, me queda un signo negativo. Y hay que buscar números que multiplicados me den 4. Los números que multiplicados me dan 4 es 3 por 1, es 1 por 4, perdón. 1 por 4 y el otro es 2 por 2. Entonces, si escribo aquí al más grande y aquí al más chico, este más 4 con este más 1 me da el más 3. Quiere decir que sí se puede factorizar. Y de ahí sabemos que lo que sigue es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación va relacionado a la operación inversa. Eso quiere decir que A1 es menos 4 y A2 es 1. Entendiendo que A es la distancia que hay del centro al vértice, pues yo no puedo considerar una distancia negativa. Forzosamente tiene que ser la distancia positiva. Y entonces de ahí yo ya sé que el parámetro A vale 1. Y pues ya está así ya más rápido. Porque como ya entendí que el parámetro A vale 1, pues lo único que debo de hacer es sustituir. Este problema es parecido al anterior, solamente que en el anterior hay más cosas que hacer, ¿no? Y entonces hago la sustitución. Y si hago la sustitución, me va a quedar que el parámetro b cuadrada es 1 sobre 3.
Acuérdense que no es necesario calcular la operación inversa porque precisamente en la forma ordinaria manejamos los parámetros al cuadrado. Entonces, como ya tengo el parámetro A, como ya tengo el parámetro B y como ya conozco el centro, pues ya puedo calcular tranquilamente la ecuación. Entonces, lo que hacemos es sustituir en la forma ordinaria. Y si sustituye en la forma ordinaria, habíamos dicho que es negativo. El x menos la h que dijimos que es 0. Esto lo elevo al cuadrado, lo divido entre la b cuadrada, donde la b cuadrada acabamos de calcular que es 1/3, y le voy a sumar la y menos la k que dijimos que es 0, lo elevo al cuadrado, dividido entre el parámetro a cuadrada, que habíamos mencionado que es 1, por lo tanto al cuadrado es 1, y eso es igual con 1. Y ya lo tengo en la forma ordinaria, lo único que me hace falta es escribirlo en forma general, que ya saben que es igualado a 0, y pues ya la hice, ¿no? Entonces le comienzo. ¿Qué hay que hacer de álgebra? Pues necesito hacer jerarquía de operaciones para ver cuál es la operación que hago primero. Aquí me doy cuenta que básicamente hay una ley de los exponentes, porque tengo que elevar el exponente, la x al cuadrado, perdón. Entonces ahí estoy considerando una ley de los exponentes. Y aquí tengo una división de un número entero entre un número racional. Ya habíamos dicho que aquí le agrego un 1 para poder hacer el producto de extremos entre el producto de medios. Por lo tanto, lo otro que debo de hacer es la división de números racionales. Y de ahí me queda que esto es un menos 3x cuadrada, porque estoy multiplicando el 3 por el cuadrado, y voy a multiplicar el 1 por el 1, que ese 1 entre 1 queda en el denominador, pero pues ese ya ni se escribe, ¿no? Entonces me queda 3x cuadrada más y cuadrada igual con 1. Sabemos que debe de quedar siempre la x positiva, por lo tanto necesitamos aplicar operaciones inversas, y en esa operación inversa, como esta es negativa, pues va a quedar en el miembro derecho, pero sabemos que yo no quiero que quede en el miembro derecho, sino todo debe quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, hay que hacer también la propiedad reflexiva. Y entonces ahora sí, 3x cuadrada en el miembro derecho es positiva, más y cuadrada en el miembro derecho es negativa. El 1 ya está en el miembro derecho, por lo tanto es más 1, pero todo esto que está en el miembro derecho lo voy a escribir ahora en el miembro izquierdo. Entonces al escribir en el miembro izquierdo, lo único que va a ocurrir es que ahora va a quedar igualado a 0, igualado a 0, y el 0 va a quedar en el miembro derecho. Y esa que está ahí es la forma general de la hipérbola. Pero vuelvo a repetir, todo el rollo comenzó de dos conceptos de geometría analítica. El primer concepto fue forma ordinaria debido a que es vertical, y el siguiente concepto fue lado recto. De ahí en adelante todo lo demás es álgebra. Así que estudien mucho álgebra, porfa. Bueno.